Vamos a explicar entonces el diseño de una instalación fotovoltaica que comprende el panel solar, un regulador de carga, el controlador de carga, el protector, el inversor que convierte corriente directa a corriente alterna y su correspondiente protector también. Y aquí está pues la batería. Es un sistema voltaico aislado o autónomo. Básicamente la instalación consiste en seleccionar la batería, los paneles fotovoltaicos, cómo se conectan las cargas y hay que mirar si la instalación que se va a hacer es de tipo de corriente continua, de tipo corriente alterna. Si es corriente alterna, mirar si es monofásica o trifásica. Para el ejemplo vamos a hacer una instalación para un sistema monofásico. Los sistemas fotovoltaicos pueden ser autónomos o aislados, quiere decir, se conoce como off-grid, fuera de red, o sea, no conectados a la red, o sistemas conectados a la red. La selección de la corriente continua del sistema fotovoltaico depende de la potencia. Si es menor de 500 vatios, la voltaje va a ser 12 voltios, entre 1500 y 5000 va a ser 24 o 48 voltios, y mayor de 5000 vatios, 120 voltios o 300. Vamos a hacer un diseño sobre una instalación fotovoltaica autónoma, o sea, aislada, o sea, no conectada a la red, para una vivienda que consume 150 kilovatios hora por mes y tiene una potencia instalada de 3 kilovatios. La potencia es la suma de todos los elementos que hay conectados a la instalación: lámparas, televisores, computadores, etcétera, etcétera. Y esta es la energía que se consume en el mes. Esto es lo que nos cobra una electrificadora, de ver cuántos kilovatios hora consume. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la corriente de la instalación. Para eso primero hallamos la energía diaria, que es la energía que tenemos aquí, la que consumimos mensualmente, obviamente dividido por los 30 días, y nos da que diariamente estamos consumiendo 5 kilovatios hora. Entonces la corriente de instalación son esos 5 kilovatios, lo pasamos a vatios multiplicándolos por 1000 y lo dividimos por el voltaje de la instalación. Es de 24 voltios y obtenemos la corriente en amperios hora. La corriente máxima de la instalación, entonces, nosotros le damos un porcentaje de seguridad del 30%. O sea que este cálculo lo multiplicamos por 1.3 y nos da esta cantidad de amperios hora que se requiere. La corriente proporcionada por el panel. Recuerde que el panel es el primer elemento de la instalación y nos tiene que dar la corriente para cargar la batería y la corriente para la instalación. Entonces sabemos que el panel nos da a nosotros en el punto de máxima potencia 8.07 amperios. El voltaje en máxima potencia es 12 voltios y en el sitio donde estamos la radiación solar en HCP es 4.6. Por lo tanto, la corriente que debe dar el panel es esta corriente máxima, está acá, multiplicado por lo HSP, eso me da 37.1 amperios hora. Vamos a calcular entonces la batería o el banco de baterías. Suponemos que hay una profundidad de descarga de la batería de 80%, o sea 0.8, y que vamos a considerar durante el mes 2 días nublados. Entonces, la capacidad que debe máxima de corriente que debe dar es esta
corriente máxima calculada anteriormente por los días de autonomía, que son los días nublados, se multiplica por 2 y se divide por la profundidad de descarga. Luego el número de paneles, ya calculada la corriente necesaria, se divide por la corriente que nos da el panel. Y este cociente nos da 18.2, o sea que se requiere 18 paneles. Número de paneles en serie. Como la instalación es de 24 voltios y si el panel es de un voltaje de 12 voltios, entonces necesitamos paneles en paralelo de dos ramales. Entonces, como aquí tenemos 18 paneles, aquí multiplicado por 2 nos da que el número total de paneles es de 36. O sea, eso es una estructura de paneles de 18 de ellos conectados en paralelo y a la vez cada rama paralela tiene dos paneles. La batería, si tenemos una batería de 12 voltios y capacidad de 170 amperios hora, el número de baterías vuelve a ser la corriente calculada sobre la capacidad de la batería, nos da 3.98. Por lo tanto, en paralelo tenemos 4 baterías. Como las baterías son de 12 voltios y la instalación es de 24, necesitamos tener 2 baterías por cada ramal en serie. O sea que nos da 4 por 2, 8 baterías. Lo siguiente es calcular el número de reguladores. Vamos a escoger un regulador de 50 amperios. ¿Cómo se hace el diseño? Miramos el número de ramas que tenemos, que dijimos que eran 18 paneles en paralelo. La corriente de cortocircuito del panel nos la da la característica del fabricante y con eso obtenemos su corriente. Le damos un porcentaje de seguridad del 10%, o sea, lo multiplicamos por 1.1 y obtenemos la corriente total. Por lo tanto, el número de reguladores es esta corriente sobre la corriente que nos da cada regulador. Esta nos da 3.4. Obviamente tenemos que escoger 4 reguladores de estas características, reguladores de MPPT, o sea, reguladores que funcionan en el punto de máxima potencia. El inversor debe satisfacer la potencia que tenemos nosotros. El sistema nos dice que tiene 3 kilovatios de potencia. Entonces vamos a calcular el inversor multiplicándolo por un factor de simultaneidad, o sea 3 kilovatios. Ese factor de simultaneidad es, vamos a suponer que es 0.9. Multiplicamos por un factor de seguridad del 30%, o sea por 1.3, y lo dividimos por la eficiencia. Esto nos da que la potencia del inversor es 3.9 kilovatios. Por lo tanto, seleccionamos el inversor que tenga a la entrada 24 voltios de corriente directa, a la salida 110 voltios de corriente alterna y que sea un inversor de 4 kilovatios de señal pura, es decir, que sea seno perfecto y off-grid, o sea, no conectado a red.